Muy bien, continuemos, nos hemos quedado en síndrome nefrótico. Vamos a continuar, siguiente por favor. Ahora nefrítico brevemente, ya de acá probablemente ya no hacemos pausas, ¿ya? Hasta el final. Miren, nefrítico ya saben que es lesión glomerular, daño al glomérulo, inflamación al glomérulo, como quieran, ¿ya? ¿Qué tiene el nefrítico? Hematuria, un grado variable de insuficiencia renal, hipertensión, y esto es el síndrome nefrítico, ¿ah? Y con frecuencia se asocia a proteinuria, pero la proteinuria del síndrome nefrítico no es muy intensa como en el nefrótico, ¿ya? Pero hay hematuria, hipertensión, eso es lo que caracteriza al nefrítico. Siguiente, por favor. Seguimos. Muy bien, ahí está. Síndrome caracterizado morfológicamente por cambios inflamatorios difusos en glomérulos y clínicamente por la aparición súbita de ¿qué? Hematuria, pero tiene que ser glomerular, por eso dice hematuria con cilindros de Matías, leve proteinuria, hipertensión, edema y azoemia, proceso conocido como glomerulonefritis. El edema del síndrome nefrítico no es igual que en el síndrome nefrótico. No es igual en su origen, ¿no? En el síndrome nefrótico el origen del edema es la falta de albúmina en la sangre. En el síndrome nefrítico el origen del edema es la retención de sodio y agua, ¿ya? Y la hipertensión y el edema tienen ese origen. Siguiente, por favor. Indique el hallazgo más indicativo, redunda, del síndrome nefrítico agudo en análisis de orina. Si me hacen un análisis de orina, ¿qué es de esos de ahí que me orienta a síndrome nefrítico? Los cilindros hemáticos, ¿no? Los demás no. Cilindros granulosos veo dónde, en necrosis tubular aguda, ¿no? Cilindros granulosos. Siguiente. Muy bien, entonces hay una reducción aguda del filtrado glomerular en síndrome nefrítico. Imagínense el glomérulo inflamado. Entonces no hay filtrado, pues baja el filtrado. Lo poco que se filtra, los túbulos lo reabsorben, todo el agua y sal. Hay retención de agua y sal, expansión del volumen extracelular. Eso da lugar a hipertensión, edemas como congestión pulmonar y edema facial y periférico. Ahora, todas las causas del síndrome nefrítico que son inflamatorias pueden lesionar tanto como para que aparezca hematíes y proteinuria, es lo que dice, ¿no? Hay un grupo grande de enfermedades asociadas a síndrome nefrítico. Siguiente. Ahí está, ¿ve? Síndrome nefrítico podemos tener ante esas infecciones. Yo sé que lo más frecuente es, o lo más frecuentemente estudiado es el síndrome nefrítico post-estreptocócico, ¿no? Pero puede ser post-infecciosa no estreptocócica, ¿ve? Por endocarditis, por sepsis, neumonía, por neumococo, fiebre tifoidea. Son más raras, obviamente, presentando síndrome nefrítico, pero pueden asociarse. Virus, mononucleosis, hepatitis B, hepatitis C, toxoplasma, malaria. Siguiente, por favor. En general, todas las infecciones, o muchas infecciones, pueden causar síndrome nefrítico, pero también pueden causar nefrótico, ¿ya? En el caso de la glomerulonefritis post-estreptocócica, fíjense que los estreptococos, así como pueden causar la glomerulonefritis post-estreptocócica, pueden causar también un daño glomerular sin síndrome nefrítico, ¿no? Con proteinuria leve. Lo más reconocido es lo que hemos visto ahí, que está en los libros. Un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos. ¿Cuál cuadro padece? ¿No? Cierran un ojo y marcan lesión glomerular, porque con un ojo nomás se marca eso. Siguiente. Miren, las enfermedades sistémicas que causan síndrome nefrítico, el lupus, la púrpura de Heno-Schönlein, que lo ven en pediatría, síndrome de Goodpasture o síndrome antimembrana basal, ¿no? Las glomerulopatías primarias, la mesangiocarpia, mírenme, todo lo que les suena a ustedes a inflamación causa síndrome nefrítico, ¿ve? Mesangiocapilar, ahí los capilares están, ¿no? El mesangio se está metiendo a los capilares. IgA, ya hemos visto en las preguntas antes, proliferativa mesangial, está proliferando el mesangio. Otros, Guillain-Barré, vacuna DPT, pueden causar. Siguiente. Señalen qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presenta típicamente como síndrome nefrítico. ¿Cuál? No se presenta como nefrítico acá. A ver. Ya está marcado, ¿no? Analgésicos. Pero miren, el de arriba es antimembrana basal o síndrome de Goodpasture.
Los anticuerpos se dirigen contra la membrana basal de los alvéolos y de los glomérulos, ¿no? Hay hemorragia alveolar y hemorragia glomerular. La segunda, endocarditis bacteriana, hemos visto en las causas, estaba, ¿no? En las causas infecciosas. Puede causar nefrótico también, pero causa nefrítico. Nefropatía por analgésicos, no. Los AINES no causan síndrome nefrítico, no dan inflamación. Los AINES pueden causar insuficiencia renal, pero no causan síndrome nefrítico. ¿Ya? O sea, no dan inflamación del glomérulo. ¿Pueden causar síndrome nefrótico los AINES? Sí. ¿Pueden causar nefritis tubular? Sí. ¿Pueden causar necrosis tubular? Sí. ¿Pueden causar necrosis papilar? También, pero no causan síndrome nefrítico. Ya no dan inflamación los AINES. Muy bien, siguiente. Según la edad podemos ver cuáles son las causas más frecuentes de síndrome nefrítico, ¿ve? Si se trata de 15 a 65 años, ¿no? Acá es niños, ¿ya? Niños menores de 15, postestreptocócica y luego las demás, pero la postestreptocócica va a la cabeza. En adultos, miren lo que va a la cabeza, la nefropatía IgA y el lupus y otras inflamaciones. Y en ancianos, las vasculitis van a la cabeza. Las vasculitis son más frecuentes causantes de síndrome nefrítico. Siguiente, por favor. Complicaciones del síndrome nefrítico, ahí está: insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal o edema agudo de pulmón. O sea, insuficiencia renal aguda que puede causar todo lo demás. Siguiente. Indicaciones de biopsia en síndrome nefrítico. ¿Cuándo biopsio? Imagínense que yo tengo una persona muy joven, un niño de 10 años, que hace síndrome nefrítico. Y yo pienso que es postestreptocócica, ¿no? Le saco sus anticuerpos antiestreptolicinas y me sale positivo. Ha tenido su infección faríngea. ¿Le hago biopsia renal? No, pues no le hago, no tiene sentido. ¿En quiénes sí hago biopsia? Vamos a describir brevemente la glomerulonefritis postestreptocócica. El tiempo que tiene que pasar desde que hace la infección respiratoria usualmente es más de 7 días, ¿no? 7, 10 días, una semana, 2 semanas. O sea, si a ustedes le preguntan, el paciente hace una infección respiratoria y al día siguiente hace hematuria, no es, ya tiene que pasar un pequeño periodo de días. Luego, ya saben que es una glomerulonefritis, puede cursar o no con anticuerpos antiestreptolicinas positivos, ¿no? Que son anticuerpos dirigidos contra el componente M de la membrana, todas esas cosas que saben de memoria ustedes. Y el complemento sérico, las partes del complemento C3 y C4 disminuyen transitoriamente. O sea, en una glomerulonefritis postestreptocócica el complemento baja y se mantiene bajo un mes más o menos, 4 semanas, un poquito más, y luego sube y se normaliza, ¿ya? De tal caso que yo tengo un paciente con glomerulonefritis, complemento bajo, a las 4 semanas no se normaliza el complemento, le hago biopsia, pues, ¿no? Porque eso no es postestreptocócico, no es postinfecciosa. ¿En quiénes hago biopsia? Miren, signos de enfermedad sistémica, o sea, tienen síndrome nefrítico y además tienen, no sé, pues, neuropatía, cardiopatía isquémica, necrosis en los dedos, qué sé yo, ¿no? Como si fuera un lupus, vasculitis. Ausencia de intervalo libre de infección síndrome, también le hago biopsia. Anuria prolongada, no orina más de 5 días. Deterioro progresivo de la función renal sin comienzo anúrico. Insuficiencia renal al mes, no se ha recuperado, porque el postestreptocócico se recupera. No mejoría de C3 o C4 en 4 semanas. Reaparición del síndrome o solo la hematuria macroscópica cuando ya ha mejorado. Síndrome nefrótico, o sea, aparece, se asocia a síndrome nefrótico, biopsia. Proteinuria a los 6 meses o persistencia de las alteraciones del sedimento al año. Lo que ustedes tienen que acordarse para los exámenes es: no se recupera el complemento a las 4 semanas, no hay un intervalo libre de infección, ¿no? Biopsia, pues. Siguiente. Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Se le observa una presión de 200/120, elevado, ¿no? Edema en pies, hematuria macroscópica, urea en 140. Hay hematuria, miren, ¿eh? Creatinina elevada y proteinuria también hay. Tiene muy probablemente que
tiene todos los componentes del síndrome nefrítico, ¿no? Tiene hematuria, tiene hipertensión y tiene azoemia. Ahí está, ¿ve? Síndrome nefrítico. Siguiente. Son características del daño glomerular excepto uno de ellos. Ya saben, ¿no? Hematuria con glóbulos rojos con diferentes formas al microscopio, o sea, con glóbulos rojos dismórficos, sí, ¿no? Presencia de cilindros hemáticos en el examen de orina también. Albuminuria, de hecho. Cilindros leucocitarios, no. La asociación hematuria y proteinuria, de hecho. Entonces no son cilindros leucocitarios. Siguiente. Seguimos. Vamos a ver algunas glomerulopatías acá. Miren, ahí están las glomerulopatías primarias catalogadas por si producen síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o ambos, ¿no? Variable. ¿A quiénes hemos visto nefrótico nosotros hace un rato? Lesiones mínimas, ahí está, en niños. Focal y segmentaria en adultos y membranosa en adultos. Esos tres casi siempre producen simplemente síndrome nefrótico, pero esto va de mayor a menor, ¿no? O sea, hay un orden ahí. Quiere decir que la glomerulonefritis o glomerulopatía de lesiones mínimas o de cambios mínimos solamente produce síndrome nefrótico, sin hematuria. Ahí no tiene que haber hematuria. En los otros dos, de los del adulto, puede haber un grado pequeño de hematuria, ¿no? No llega al nefrítico, pero el síndrome nefrótico se puede acompañar de leve hematuria. Y luego va cambiando, vamos bajando y acá y estos dos de acá pueden presentarse como una mezcla de los dos, ¿ya? Nefropatía IgA, membrano proliferativa. Y abajo están los que se presentan con síndrome exclusivamente nefrítico. La aguda posinfecciosa, que es la postestreptocócica, y las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Siguiente. Hablamos de glomerulopatías primarias cuando la enfermedad está limitada a los riñones y a los glomérulos. No es una enfermedad sistémica que después ataca a los glomérulos. Se debe a un proceso inflamatorio inmunitario, dice, confinado directamente sobre los glomérulos. Y tenemos esas definiciones ahí. Lesión focal es cuando afecta menos del 80% de los glomérulos, ¿no? Ahí arriba tienen focal. Lesión difusa es cuando afecta más del 80%. Están los glomérulos que deben ser redonditos pálidos, están redonditos negros, ¿no? Más del 80% difuso. Lesión segmentaria es dentro del glomérulo. Un segmento del glomérulo. Ahí ven ustedes el glomerulito. Lo rojo está sano y lo azul está afectado. Y lesión global si todo el glomérulo está afectado, ¿ya? Siguiente. Entonces ahí vienen de nuevo. Es un continuo desde enfermedad de cambios mínimos, que es puro síndrome nefrótico, hasta la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es puro nefrítico, y van cambiando poco a poco de un lado hacia el otro. Siguiente. En niños ya saben, ¿no? Cambios mínimos, el más frecuente como nefrótico. También se llama nefrosis lipoidea, es otro nombre, ¿eh? Es la causa más frecuente de nefrótico en niños, es muy benigno y se caracteriza, por qué dijimos hace un rato, por pérdida difusa de los pies de los podocitos, ¿no? Incidencia máxima entre 2 y 6 años, puede aparecer después de una infección respiratoria y de una vacunación, puede aparecer. Suele obtenerse una enorme mejoría con corticosteroides. Next. En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en niños, ya saben ustedes, enfermedad de cambios mínimos. Siguiente. Varios aspectos, dice, apuntan a una base inmunitaria, aunque no se sabe bien si sea inmunitaria porque no se han encontrado depósitos autoinmunes. Hay otros aspectos que apuntan a que la enfermedad está en los podocitos. Miren, apunta a que es una enfermedad autoinmune el hecho de que mejore con corticoides, ¿sí o no? Pero apunta a que sea una enfermedad de los podocitos el hecho de que si se evalúan y se analizan los podocitos se encuentra que el citoesqueleto de actina es el que está alterado o se altera. Entonces por ahí no se ponen de acuerdo bien. ¿Existe algún trastorno inmunitario que produce una sustancia? Podría producir que lesionaría a los podocitos, ¿no? Se desprenden las células epiteliales o los podocitos ya que hay una menor adherencia a la membrana basal glomerular. Siguiente. Next. Aunque la proteinuria suele ser masiva, pueden tener gran proteinuria, la función renal se mantiene en los niños. O sea, el filtrado glomerular no cae.
¿Ya? Y la proteinuria es muy selectiva. ¿Qué quiere decir? Que solamente es albúmina, es albuminuria. No están presentes otros tipos de proteínas. Más del 90% de los niños mejoran con corticoides. El pronóstico a largo plazo es excelente y esta nefropatía en adultos, si aparece, se puede asociar a linfomas, leucemias o después de un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Si aparece en adultos. Siguiente. Y ese es un esquema de cómo se vería, ¿no? No se ve nada. ¿Ya? Lo único que de repente, si nosotros viéramos este glomérulo en microscopía electrónica, podríamos ver que acá está borrado y está liso las prolongaciones de los podocitos, nada más, ¿no? Por eso se llama cambios mínimos, porque en una microscopía óptica no se ve nada. Siguiente. Un niño de 6 años, dice, presenta edema generalizado y proteinuria de 8 gramos al día. Sin hematuria, hipertensión y disminución de la función. ¿Qué hacemos? Ya es repetida, ¿no? Corticoides. Siguiente. Ahora pasamos a la focal y segmentaria. En adultos también se suele dar esto. Es una proteinuria sin repercusión bioquímica y su incidencia ha aumentado, ¿no? Ahora, la focal y segmentaria es el tipo de nefropatía que se asocia a pérdida de masa de riñones. O sea, por ejemplo, si a un paciente yo le hago nefrectomía y se queda con un solo riñón, tiene más probabilidad de que en ese solo riñón desarrolle glomerulopatía focal y segmentaria, porque hay poco riñón para su cuerpo, algo así. Por eso es que se asocia a obesidad. En la obesidad hay mucho cuerpo para poco riñón, ¿no? Ahí hay focal y segmentaria. En los reflujos, entonces saben que hay niños que tienen reflujo ureteral, ¿no? Hacen infecciones a repetición, etcétera. Entonces se van dañando los riñones y se van reduciendo de tamaño. Ahí también se desarrolla la focal y segmentaria. En todos los casos en que o disminuya la masa renal o aumente la masa corporal. Algunos lo consideran como una etapa avanzada de cambios mínimos. Algunos glomérulos están afectados, por eso se llama focal, y solo se afecta a una parte de los glomérulos, por eso se llama segmentaria. El tratamiento, corticoides e inmunosupresores, ¿no? Eso no tienen que saber, pero se da ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, varios inmunosupresores. Además del tratamiento del síndrome nefrótico que ya hemos visto, ¿no? Bajo en sal, IECAS, tratar la dislipidemia, todo eso. El siguiente, por favor. Miren, esto es solo para asustarles, ¿no? Las causas de glomerulopatía focal y segmentaria son todas esas. Un montón, ¿no? Pero ya saben ustedes más o menos a qué se debe. Siguiente. ¿Cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a la existencia de reflujo vésico-ureteral? ¿Cuál? La focal y segmentaria, que ahí está como hialinosis segmentaria y focal. Siguiente. Next. En inglés me entiende. Next. Ahí está, ¿eh? Esto es focal y segmentaria. Ven ustedes, allá hay varios glomérulos intactos y acá hay unos glomérulos colapsados, ¿no? Segmentaria. Siguiente. Ahí está, ¿ve? Ven en un rojo más intenso dentro del glomérulo la hialinosis. Por eso también se llama hialinosis focal y segmentaria, ¿no? Ok, siguiente. Ahora la membranosa. La membranosa dijimos que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario en el adulto. ¿Sí? Está caracterizado por acúmulo de depósitos de electrodensos de inmunoglobulinas en el lado epitelial de la membrana. Visto que la membrana basal tiene dos lados. Un lado hacia adentro del glomérulo, que es subendotelial, y un lado hacia afuera del glomérulo, que está debajo de los podocitos, que es subepitelial. Porque las células, los podocitos son el epitelio, ¿no? Se llama epitelio. Entonces se acumula en el lado epitelial. Engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares también hay. Y puede que aparezca en el curso de otras enfermedades, como tumores, lupus, fármacos, infecciones. En ese caso, cuando aparece con otra enfermedad, se llama glomerulonefritis membranosa secundaria. Pero la mayoría de las veces aparece solita, sin ninguna otra enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien, todas estas afirmaciones acerca de la nefropatía membranosa son ciertas, excepto una. Dice, es una causa frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Dentro de las de nefrótico, sí, ¿no? B, ¿es una causa frecuente de síndrome nefrótico en niños? No. ¿Puede asociarse a tumores sólidos? Sí.
puede asociarse a fármacos también, y es frecuente la asociación de trombosis de la vena renal. Si produce síndrome nefrótico, se asocia a trombosis de vena renal, ¿verdad? Sí. Siguiente, por favor. Esta es la membranosa, ¿ve? Decíamos que hay acumulación de sustancia electrodensa debajo de los podocitos, ¿ve? Acá, en la cara epitelial de la membrana basal, ¿ya? Acúmulos electrodensos. Ahí está, ¿ve? Siguiente. La clínica es de síndrome nefrótico, pues en un adulto con síndrome nefrótico. Miren, puede haber microhematuria, o sea, puede haber poquito de glóbulos rojos de origen glomerular. Pico entre la tercera y quinta década de vida, los niveles de complemento están normales, tiene buena evolución. Si hay deterioro rápido hay que pensar en una complicación. ¿Ya? La patogenia se cree que esos depósitos que han visto se desarrollan in situ, en ese mismo lugar. En la microscopía óptica hay engrosamiento difuso de las paredes capilares, ¿no? Y puede haber depósito de IgG, y en la microscopía electrónica los depósitos subepiteliales que hemos visto en el esquema. Siguiente. Ahí están los mismos depósitos que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Ahí arriba y abajo también. Entonces puede ser idiopática, como decíamos, si se presenta sola, o secundaria a un grupo de enfermedades. Siguiente. Varón de 40 años. Tiene un síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica. ¿Cuál es la causa más probable? Nefropatía membranosa. Pregunta de examen también. Siguiente. En la glomerulonefritis membranosa señala la respuesta correcta. Dice, la hematuria macroscópica es la forma de presentación clínica más frecuente. No, hemos dicho que puede haber hematuria microscópica. B, la proteinuria es selectiva con gran frecuencia, o sea, solo albúmina. No, es menos. La que es muy selectiva es la cambios mínimos en niños, ¿verdad? C, presenta disminución del complemento. Hemos dicho que no disminuye el complemento sérico. D, las remisiones espontáneas son frecuentes. Sí, tiene buen pronóstico y muchas veces solito desaparece. E, la función renal está deteriorada en el momento del diagnóstico en la mayoría de los casos. Falso, ¿no? No está deteriorada. Siguiente. Ya. Bueno, aquí algunas cosas de algunas enfermedades sistémicas, ¿ya? En el caso de mieloma múltiple, ustedes saben que en el mieloma múltiple se secreta gran cantidad de anticuerpos que no tienen función para protegernos de los microorganismos, pero que se acumulan en el cuerpo, etcétera, ¿no? Eso es mieloma múltiple. El mieloma múltiple es, antes de seguir con eso, es una neoplasia de células plasmáticas. Las células plasmáticas son linfocitos B maduros. Ustedes saben ya de sus clases en kindergarten que los linfocitos B maduros o células plasmáticas se especializan en secretar anticuerpos, inmunoglobulinas. Entonces, si este es un cáncer, una proliferación de células plasmáticas, queda como resultado gran producción de inmunoglobulinas, ¿verdad? De manera desordenada, desorganizada, y son inmunoglobulinas que no sirven para nada bueno. Pero así como se presentan gran producción de inmunoglobulinas, también secretan pedacitos de inmunoglobulinas, ya no completas, sino por pedazos. Uno de estos pedazos se llama cadenas ligeras, otros se llaman cadenas pesadas. Pero en el caso del mieloma, para que afecte a los riñones, tiene que estar produciendo gran cantidad de cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras lo que hacen es pasan al filtrado glomerular, pasan dentro del túbulo, están dentro del túbulo, ahí se precipitan, dañan a las células tubulares y obstruyen a las células, a los túbulos. Entonces, el compromiso renal en mieloma puede deberse a obstrucción y lesión de túbulos por cadenas ligeras o fracciones de cadenas ligeras. A eso se llama nefropatía por cilindros o riñón de mieloma. El paciente con mieloma múltiple hace insuficiencia renal crónica por eso. O por depósito de paraproteínas también, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea riñón de mieloma. Depósito de cadenas ligeras, precipitación de cadenas ligeras con obstrucción de túbulos renales. Siguiente. ¿Qué entendemos por riñón de mieloma entonces? ¿Cuál es? Ahí tenemos la C, ¿no? La precipitación de cadenas ligeras en túbulos renales. Eso es riñón de mieloma. ¿Ya? Precipitan las cadenas ligeras. Nefropatía diabética. Ya hemos dicho que la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus.
esta nefropatía llega a ocurrir en 20 a 40% de casos de diabetes tipo 2. 15% de diabéticos tipo 1 y es la causa principal de insuficiencia renal crónica terminal en todo el mundo. 40% de las insuficiencias renales crónicas terminales se deben a diabetes mellitus directamente. Ahora, hay una diferencia entre diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Que el diabético tipo 1 se entera que tiene diabetes al inicio de su enfermedad, ¿sí o no? O sea, como deja de tener insulina, hace una cetoacidosis diabética, cae al hospital y se diagnostica diabetes. En cambio, el diabético tipo 2, cuando se le diagnostica, normalmente ya han pasado 5 a 10 años de diabético. Ya ha tenido todo ese tiempo para dañar riñones, corazón, otros órganos. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta que nos va a servir. En la diabetes tipo 1, la nefropatía comienza 10 a 15 años después del inicio de la enfermedad, que coincide con el diagnóstico de la enfermedad también. En tipo 1, 10 a 15 años entonces. Miren, hay una diferencia también, aparte de la que les he dicho, en diabetes tipo 1 y 2 en cuanto a nefropatía. Si en un diabético tipo 1, que es joven, yo encuentro microalbuminuria, yo digo que ya es nefropatía diabética. ¿Ya? En cambio, en el diabético tipo 2 yo encuentro microalbuminuria, digo todavía no es nefropatía diabética. Es microalbuminuria, que es un factor de riesgo para nefropatía diabética. ¿Ya? Pues la microalbuminuria es el estadio inicial de la nefropatía diabética en la diabetes tipo 1 y es un marcador para el desarrollo de nefropatía diabética en la diabetes tipo 2. Además que la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular. El simple hecho de tener microalbuminuria aumenta el riesgo de infartos de corazón, de infartos cerebrales, ¿no? Como muchas veces pasa en muchos pacientes. Siguiente. Ojo, la hipertensión también da microalbuminuria, no es exclusiva de la diabetes. La patología es aumento de la matriz mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular, y esto de acá que está en el número 3, a veces viene en los exámenes de admisión de Resident A o de NAM, qué sé yo, que es la glomerulosclerosis difusa nodular de Kimmel-Stay-Wilson. Si les ponen eso, ustedes de frente marcan nefropatía diabética, porque es una forma patognomónica de nefropatía diabética. En medicina saben que ya no hay muchas cosas patognomónicas, ¿no? Patognomónica significa que yo encuentro algo y sí o sí es esa enfermedad. En este caso es patognomónica. ¿Ya? Entonces una glomerulosclerosis difusa nodular. ¿Ve? Es difusa porque es todo el glomérulo y es nodular porque se ve como unas nodulaciones, ¿no? Se llama Kimmel-Stay-Wilson. Siguiente, por favor. Aquí están las etapas de la nefropatía diabética. Primero, al inicio de la nefropatía diabética hay hiperfiltración. Eso lo habrán leído en sus libros también, ¿no? Saben muchos de ustedes qué es. O sea, yo tengo ahorita filtrado glomerular de 100 mililitros por minuto, ¿no? O depuración de creatinina de 100 miligramos por mililitro por minuto, que es lo mismo, 100 miligramos por minuto, perdón. Entonces, si me da nefropatía diabética, al inicio subo de 100 a 120, a 130, a 140. Mi filtración glomerular aumenta. Esa es la etapa 1, hiperfiltración. Aumenta el filtrado glomerular en 20 a 40. Miren, puede llegar hasta 140 o 160 de filtrado glomerular. Y en ese caso, no hay microalbuminuria, ¿no? El paciente tiene menos de 30 miligramos al día. Microalbuminuria negativa, dice. Presión arterial normal. ¿Ya? Pero esa hiperfiltración está dañando a los glomérulos. Esa hiperfiltración daña a los glomérulos. ¿Qué tendría que hacer yo en esa hiperfiltración? Hacer alguna intervención que disminuya la presión dentro de los glomérulos. ¿Qué cosa se usa para disminuir la presión dentro de los glomérulos? Los IECAs. ¿Por qué? Vasodilatan la arteriol eferente, ¿verdad? Vasodilatan la eferente y disminuye la presión dentro del glomérulo. En una segunda etapa aparece la microalbuminuria, que se da entre 5 a 15 años después. ¿Ya? El filtrado glomerular está normal o puede estar un poco alto. Ya hay microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por 24 horas de albúmina y la presión arterial empieza a subir. Tercera fase o etapa, la nefropatía establecida, 10 a 20 años. Filtrado glomerular empieza a bajar, la proteinuria ya no es microalbuminuria, es una macroalbuminuria y hay presión arterial elevada.
En la fase 4, etapa 4, la nefropatía progresiva, ya el paciente ya tiene 15 a 25 años, ¿no?, de diabético, el filtrado glomerular está en descenso franco, la proteinuria está subiendo cada vez más y la presión está elevada. Y en la última etapa, terminal, filtrado glomerular menos de 15, la proteinuria es masiva y la presión arterial casi siempre está elevada. Siguiente. Ahí está, ¿no? La evolución inicia hiperglicemia. 10 a 15 años aparece microalbuminuria. Ahí está en otras unidades, ¿eh? Microalbuminuria es 30 a 300, ¿no? Ahí está en microalbuminuria. ¿Qué tenemos que hacer en microalbuminuria? Controlar la diabetes metabólica, o sea, la glucosa, disminuir la presión arterial, restricción proteica, ¿no? Y dar IECAS tanto para disminuir la presión como para disminuir la proteinuria. Pasan unos 3 a 7 años más desde que apareció la microalbuminuria y puede aparecer proteinuria masiva, macroalbuminuria, ¿no? Ya es una nefropatía diabética clínica en diabetes tipo 2. Control estricto de presión, de elección los IECA. 5 a 7 años más, si no se controla, terminal, y diálisis o trasplante. Siguiente, por favor. Métodos de detección es la microalbuminuria, ¿no? O sea, podemos recolectar en 24 horas y medir la microalbuminuria. Y también se usa lo que está ahí, razón albúmina creatinina en muestra aislada. Esa es hoy en día de elección. Muchos hospitales no lo tienen todavía en nuestro país. Se le pide al paciente una muestra de orina cualquiera y se dosa la albúmina en esa orina y se dosa la creatinina en esa orina. Las concentraciones se divide, albúmina entre creatinina, y los valores son exactamente los mismos que hemos visto para microalbuminuria, macroalbuminuria. Siguiente, vamos a ver los valores. Bueno, más allá hay un cuadro, ¿ya? Miren, ¿qué cosas orientan a que la microalbuminuria no es diabética? O sea, viene un paciente con orina con albúmina, y qué cosas me orientan que no es por la diabetes. Primero, que el comienzo sea menor de 5 años desde la documentación de diabetes tipo 1, porque los diabéticos tipo 1 demoran 10 a 15 años en hacer microalbuminuria. Inicio brusco de enfermedad renal, me dice, probablemente no es diabetes. Ausencia de retinopatía o neuropatía diabética, probablemente no es esa nefropatía por diabetes. Síndrome urinario activo, si yo encuentro cilindros hemáticos, no es diabetes, pues o no, es una inflamación al glomérulo. ¿Ya? Entonces, los screening, test para microalbuminuria anual, ¿cómo se plantea el screening? En los diabéticos tipo 1, ¿ya?, como yo les decía, se diagnostica la diabetes en el mismo momento que está empezando la enfermedad casi. Entonces, el primer test para microalbuminuria se hace a los 5 años. ¿Ya? O sea, diagnostica diabetes tipo 1 y a los 5 años recién le haces microalbuminuria. En diabetes tipo 2 tienes que hacerlo en el momento del diagnóstico, porque ese paciente tiene varios años de diabético probablemente. Luego, creatinina sérica cada año para estimar la tasa de filtrado glomerular en todos los diabéticos, independientemente del grado de albúmina. Siguiente. Manejo de nefropatía diabética, como en casi todas las insuficiencias renales, restricción proteica, ¿eh? Control de glucosa. El objetivo es que la hemoglobina glucosilada esté en menos de 7%. ¿Ya? Ese es el objetivo en general. Se individualiza, pues si el paciente es más joven, mi objetivo es 6.5 o 6. Si el paciente es anciano, mi objetivo es 7.5, ¿no? Depende. Pero en promedio les van a preguntar cuál es el objetivo del control de la glucosa en diabetes en general, menos de 7% de glucosilada. La presión arterial, el objetivo menos de 130/80. Manejar la dislipidemia con esos objetivos. LDL menos de 100, triglicéridos menos de 150 y colesterol HDL más de 40. Miren, el 2, 3 y 4, pregunta de examen, ¿eh? De ahí te sacan 4 preguntas para el pre-residentado. Siempre viene eso. ¿Cuál es el objetivo del control de la presión? El objetivo, eso siempre viene. Y el control de la proteinuria, ¿con qué se hace? Con IECAS, ¿no? IECAS o ARA2, porque ahí dice, ¿ve? Muchos estudios han demostrado que los IECA y los ARA2 reducen la proteinuria y enlentecen la progresión. Siguiente. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, 2 años de diabético, ¿ya?, y 64 años de edad, consulta por anemia, tiene proteinuria de 3 gramos en 24 horas, junto con hematuria, miren,
Es diabético, pero tiene 2 años de diabéticos y tiene hematuria, tengan en cuenta eso. Hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina de 2.3. El diagnóstico menos probable será nefropatía diabética, ¿verdad? Es muy pronto y tiene hematuria. Sobre todo si logramos confirmar que la hematuria es de origen glomerular, definitivamente no es por diabetes. El siguiente. Paciente de 55 años, diabético tipo 2, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, que presenta presión arterial de 130/82. ¿Está bien su presión? El objetivo es 130/80 para abajo, ¿no? No, está bien, está ahí. Ahí está. Creatinina plasmática en 0.8, ya no está elevada. Hemoglobina glucosilada en 6, ¿está bien? Sí, el objetivo es menos de 7%, ¿no? Y el normal todavía dice menos de 5, bueno, pero el objetivo es menos de 7. Excreción urinaria de albúmina en 2 determinaciones en la primera 180 y en la segunda 220. ¿Cuánto es la albuminuria en 24 horas máxima? ¿300 o 30? 30, ¿no? De 30 a 300 es microalbuminuria. Entonces el paciente tiene microalbuminuria, 180 y 220. O sea, es un diabético que tiene su presión bien controlada, su glucosa bien controlada, pero tiene microalbuminuria. ¿Está bien? ¿Qué actitud terapéutica es la indicada? Dice, insistir que efectúe una dieta adecuada. Ya está bien controlada su glucosa, ¿no? Está haciendo dieta probablemente. B, descender los niveles de presión arterial con diuréticos. Los niveles están bien y los diuréticos no son de elección, ¿no? Son los dietas. C, administrar un inhibidor de la enzima de convertidora de angiotensina. Probablemente sí, ¿no? Pero no tanto para bajar la presión, sino por la microalbuminuria. D, iniciar tratamiento con insulina para que, si está bien controlado. Y la E, repetir la microalbuminuria en 6 meses, o sea, lo dejo 6 meses que progrese. No, tengo que actuar. Siguiente. Terminamos, nos vemos en la tarde, vayan a almorzar.